Hasta dicen que en el cielo se va a guardar el sábado y no encuentran un solo pasaje bíblico para fundamentar eso. Tienen que acudir al escrito extra bíblico de la señora de White, porque Isaías 66, 22 y 23 no habla de eso. Léase Isaías 65, 17 al 23 y dése cuenta que el contexto de Isaías 66, 22 y 23 no se refiere al cielo nuevo y tierra nueva del que habla Apocalipsis. Se refiere al cielo nuevo y tierra nueva bajo el antiguo pacto y bajo condiciones pecaminosas, donde habría muerte, donde habría nacimientos de bebés, donde habría también maldición. Porque dice que el pecador de 100 años será maldito. Leas el contexto, Isaías 65, 17 al 23, y no caiga en esas malas interpretaciones. No hay un pasaje bíblico que diga o afirme que el sábado es eterno. Eso es un invento adventista. Y lo digo de frente. Lo que es eterno es el principio del sábado, el descanso y la adoración, pero no el guardar el sábado. Eso es algo totalmente limitado al tiempo y al espacio de esta tierra caída. Pero cuando seamos redimidos, tendremos a Cristo y no necesitaremos un día para adorarlo, porque lo adoraremos todos los días. Ahora, miren esto. Si en el cielo se fuera a guardar el sábado, lo tendría que decir Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Sorpresa, no lo dice. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento, porque el énfasis del Nuevo Testamento es el verdadero sábado, el cual es Cristo, nuestro descanso. Es una gran bendición poder compartir con ustedes lo que encontramos en la Biblia con respecto a la temática que estos días nos está ocupando. La temática del sábado como mandamiento para los gentiles. Bíblicamente no hay forma de que los hermanos que guardan el sábado y que quieren decir que es una prueba de fe para los gentiles, confirmen eso con la Biblia. Por eso ustedes van a ver que en sus videos ellos siempre van a usar a Elena de White. Y cuando usan solo la Biblia se quedan absolutamente cortos debido a que toman textos que nada tienen que ver con el tópico que se está tratando, el tópico que estamos tocando. El enfoque y el tema es: ¿debe el gentil guardar el sábado y si no lo guarda está en pecado? La Biblia no dice que para un gentil es pecado no guardar el sábado. Es un invento de varias religiones actuales. Ahora, no está mal que un gentil guarde el sábado por conciencia, que lo quiera guardar porque desea descansar en el día que el Señor reposó o en el día que el Señor cesó su labor en la creación. Sin embargo, Dios sigue trabajando. Dios trabaja todos los sábados. Jesús trabaja todos los sábados. Y con esto nos deja en libertad para que podamos elegir descansar el sábado o el domingo o el lunes, porque Él trabaja todos los días. Él no dice: hoy es sábado, hoy no puedo hacer salir el sol. No, lo hace salir. Hoy es sábado, hoy no puedo sostener o sustentar la vida. No, Él trabaja todos los días. Y nosotros debemos seguir el ejemplo del Padre y del Hijo. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Podemos trabajar el sábado si lo hacemos para gloria de Dios? Sin ninguna duda, la respuesta es que sí. ¿Pero qué responden los predicadores y los hermanos que guardan el sábado y están más fundamentados en Elena de White que en la Biblia? Dicen que es pecado trabajar el sábado, que tenemos 6 días para trabajar y 1 día para descansar, y que si no descansamos, Dios se desagrada y que estamos en pecado por trabajar ese día. No, mis hermanos, eso no es cierto. Toman los 10 mandamientos como si fueran el fundamento de la vida del cristiano. Y el fundamento de la vida del cristiano no son los 10 mandamientos, es la gracia de Cristo, es el ejemplo de Cristo, es la vida de Cristo. Ese es el fundamento de la vida del cristiano. Y Cristo no vino a elaborar doctrinas en derredor de un mandamiento. Él vino a conducirnos a su gracia. Primero, resaltando que nosotros no podemos decir que tenemos la moralidad tan alta como para guardar los mandamientos de manera perfecta. Por eso cuando Él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y el que asesinare será culpable de juicio, no deja el mandamiento ahí, sino que va más allá. Él dice, y yo os digo que si alguno de vosotros se enoja contra su hermano y lo llama fatuo, será culpable del infierno de fuego. Y obviamente ahí la palabra en el original no es infierno, es Gehenna. Pero Jesús nos lleva a reflexionar para entender que cada vez que nosotros nos hemos enojado con nuestro hermano y lo hemos maltratado, somos culpables de asesinarlo. ¿Qué quiere decir eso? Cristo no nos quiere llevar a sentir carga porque estamos pecando, sino a reconocer que los principios de los mandamientos del Señor son más grandes que nuestra moralidad y que todos los días necesitamos la gracia y la misericordia y la salvación de Cristo, que por nuestras obras no podríamos ser justificados, porque cuando no fallamos en un principio, fallamos en otro principio. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando nos habla de la ley en el Sermón del Monte. Pero qué casualidad que citó varios mandamientos y nunca citó el mandamiento del sábado. Porque para Jesús era absolutamente claro que esa alianza, ese pacto sabático era de Dios con Israel, no de Dios con su naciente iglesia, que iba a estar conformada no solamente por judíos, sino también por gentiles. Y los apóstoles, que debieron haber elaborado para los gentiles un conocimiento acerca de cómo guardar el sábado y qué día guardar, no elaboraron tal cosa. Ellos sabían que el centro era Cristo y se ocuparon de predicar a Cristo, de llevar a la gente a Jesucristo, de exaltar al Cordero, porque quien exalta a Cristo, quien lo recibe como Salvador, ha cumplido la ley. Practica la ley, pero no en detalle, no en las fiestas judías, sino en sus principios esenciales. Y no lo practica fácticamente, sino que se le acredita a esa persona que aceptó a Cristo la justicia de Cristo. Y obviamente, cuando nosotros vivimos en Cristo, vivimos contemplando a Cristo, hablando de Cristo, eso produce un fruto en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto? Guardar sus mandamientos, pero no los 10 mandamientos, sino los mandamientos que Cristo enseñó en el nuevo pacto. Y podemos leer todos los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago, la carta de Hebreos, y no vamos a encontrar un solo mandamiento que nos diga que como gentiles debemos guardar el sábado como alianza entre Dios y nosotros. No hay tal mandamiento. Debería existir ese mandamiento en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la iglesia se está formando. Personas que no conocían nada de Dios. Habían, lo dijimos en el video anterior, personas que conocían acerca de los judíos, que conocían acerca del sábado, pero otros que no conocían nada del evangelio, nada de los judíos. Y a esas personas, ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago los instruyeron para guardar el sábado. Los instruyeron para conocer a Cristo, para creer a Cristo, para vivir en Cristo, porque ese es el sábado del cristiano. Muchos constantemente me citan a Santiago capítulo 2. Vamos a leerlo para darnos cuenta que ese pasaje no les va a servir y no les sirve para decir que en el Nuevo Testamento bíblicamente se puede demostrar que debemos guardar el sábado como un mandamiento para el cristiano. No les sirve Santiago capítulo 2, verso 10, verso 11. No les va a servir. Vamos a ver por qué. Estudiémoslo juntos. Debo decirte que puedes leer el capítulo 2 completo porque a causa del tiempo no lo voy a leer completo. Voy a leer los apartes importantes, pero léelo completo y si encuentras al sábado allí, yo dejaré de hacer videos. No está el sábado en el pasaje de Santiago capítulo 2. No dice Santiago, porque hay que obedecer la ley, debemos guardar el sábado. Toda la argumentación de Santiago se enfoca en llevar a la iglesia a practicar la misericordia, a practicar el amor. Y concluye, así como concluye Pablo y como concluyó el Señor Jesucristo, que la ley real
es amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya lo vas a ver. Santiago capítulo 2, 5 en adelante nos dice: Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y miren lo que dice ahora: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Para Santiago, la ley real conforme a la Escritura, hablando en el contexto de la iglesia naciente, de la iglesia del nuevo pacto, no son los 10 mandamientos, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque tanto Santiago como Pedro, como Juan, como Pablo, sabían que si alguien aceptaba a Cristo y en su mensaje claro, profundo, directo y espiritual, basado en los principios de la voluntad de Dios, de la Torá, se cumplía la ley. Si aceptamos a Cristo con su enseñanza, cumplimos los principios esenciales que cumplía el pueblo de Israel en los 613 mandamientos que se encuentran en el Pentateuco. Y por eso es que Santiago dice ese pasaje tan claro, el versículo 8 del capítulo 2, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahí está. Ese es el énfasis de Santiago. En ninguna parte Santiago dice, hay que guardar el sábado. En ninguna parte Pablo dice, hay que guardar el sábado. En ninguna parte Pedro dice, hay que guardar el sábado. Les estoy debiendo un análisis de Hebreos capítulo 4 que con la ayuda de Dios pronto estaremos compartiendo. Pero estamos ahora en Santiago. Sigamos leyendo. Ya hemos visto qué significa para Santiago cumplir la ley real. Si este pasaje lo hubiera escrito la señora de White o un adventista del séptimo día, hubiera dicho así: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, guarda el sábado, acuérdate del sábado porque es el sello de Dios. Algo así diría, porque todos los temas desembocan en el sábado. Hasta dicen que en el cielo se va a guardar el sábado y no encuentran un solo pasaje bíblico para fundamentar eso. Tienen que acudir al escrito extra bíblico de la señora de White, porque Isaías 66, 22 y 23 no habla de eso. Léase Isaías 65, 17 al 23 y dése cuenta que el contexto de Isaías 66, 22 y 23 no se refiere al cielo nuevo y tierra nueva del que habla Apocalipsis. Se refiere al cielo nuevo y tierra nueva bajo el antiguo pacto y bajo condiciones pecaminosas, donde habría muerte, donde habría nacimientos de bebés, donde habría también maldición. Porque dice que el pecador de 100 años será maldito. Leas el contexto, Isaías 65, 17 al 23, y no caiga en esas malas interpretaciones. No hay un pasaje bíblico que diga o afirme que el sábado es eterno. Eso es un invento adventista. Y lo digo de frente. Lo que es eterno es el principio del sábado, el descanso y la adoración, pero no el guardar el sábado. Eso es algo totalmente limitado al tiempo y al espacio de esta tierra caída. Pero cuando seamos redimidos, tendremos a Cristo y no necesitaremos un día para adorarlo, porque lo adoraremos todos los días. Ahora, miren esto. Si en el cielo se fuera a guardar el sábado, lo tendría que decir Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Sorpresa, no lo dice. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento, porque el énfasis del Nuevo Testamento es el verdadero sábado, el cual es Cristo, nuestro descanso. El verso 9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí también es un pasaje que usan mucho para defender el guardar el sábado. Pero este pasaje en el contexto no se refiere al sábado. Santiago, cuidadosa y deliberadamente, nos ha demostrado para él qué es la ley real. Él dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Delimita la ley real para el cristiano, para la iglesia naciente, para la iglesia del nuevo pacto. Esa es la ley real según Santiago, y no podemos agregarle nada más, porque él ya dijo para él qué es la ley real y qué es guardar toda la ley pero ofender en un punto. Él sigue elaborando y ustedes van a notar que no va a hablar del sábado. Vamos a ver de qué va a hablar. Obedece y está en concordancia con todo el contexto del capítulo 2 de Santiago. Mira lo que dice el verso 11. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Como él ya dijo para él cuál es la ley real, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, ahora Santiago pone ejemplos de esa ley real: cometer adulterio o matar. ¿Notan que no pone el sábado como ejemplo? ¿Cuánto le duele a los hermanos que quieren imponer el sábado como día de guardar, so pena de estar en pecado si no se guarda, que Santiago no ponga el sábado como ejemplo? Les duele mucho. Pero Santiago sigue diciendo: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una vez más estamos viendo, usted puede terminar todo el capítulo 2 y darse cuenta que Santiago no dice nada del sábado. No lo pueden usar para decir que tenemos que guardar el sábado. El ejemplo de Santiago está delimitado a lo que para el Señor y los apóstoles es la ley del nuevo pacto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También lo dice Pablo: toda la ley en una sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién cumple esa sentencia? Solamente aquella persona que vive en Cristo. Y la cumple porque Dios lo ve cumpliéndola, ya que ha aceptado a Cristo y la justicia de Cristo se nos acredita. Pero ¿quién de nosotros puede decir que no miente? ¿Quién de nosotros puede decir que ya guarda cada punto de la ley? Así sea solamente de la ley del Nuevo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puede usted decir que ya no trata mal a su esposo o a su esposa? ¿Que a veces no se deja llevar por la ira y se enoja contra su hermano o contra su hermana? Aunque usted diga que guarda el sábado, hermano, tiene que reconocer que no lo guarda en el principio de la adoración y el reposo correctos, porque nuestra carne no alcanza la altura de los principios perfectos, rectos y santos del Señor. Todos estamos convictos por la ley, a menos que tengamos mente de fariseo. No de todos los fariseos, porque habían fariseos muy buenos, muy espirituales, muy humildes, pero mente del fariseo de la parábola que contó Jesucristo. Aquel que decía que guardaba todo lo que Dios mandaba y que era mejor que el publicano. Solo los que tienen mentalidad farisaica dicen: yo soy santo, yo sí guardo el sábado, yo soy de los que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Mentalidad farisaica. Eso está en la Biblia, pero solo Cristo lo acredita a los que Él quiere. ¿Y quiénes son aquellos a los que Él acredita esto? A todos aquellos que humildemente reconocen que son pecadores, reconocen que por más que quieran obedecer no alcanzan la altura, la plenitud de los principios santos y dicen: Señor, soy pecador, te pido perdón, no me dejes en la desesperanza, sálvame, Señor, perdóname, Señor, quiero andar de tu mano para caminar en la luz, no por mis méritos, no por mis obras, sino por tu gracia. El sábado puede ser guardado por quien lo quiera guardar, y quien lo guarde en su límite, en su nivel, amén por ello. Gloria a Dios porque usted observa el sábado. Pero no diga que por observar el sábado usted tiene un mérito o hace parte de un remanente especial.
Eso es un relato elaborado por una doctrina que quiere distinguirse de otras doctrinas guardando mandamientos y de maneras tan estrictas que Jesús mismo no propuso y no enseñó. Sé libre en Cristo. Guarda el sábado, o guarda el domingo, o guarda el lunes, o guarda el martes. O no guardes ningún día si te toca trabajar todos los días. Pero vive en el principio del descanso, en el principio de hacer las obras de Jesús, obrar misericordia. Porque de eso es lo que habla Santiago en el capítulo 2, de hacer misericordia. Ya que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no manifiesten misericordia. No porque Dios sea un Dios sin misericordia, sino porque nosotros medimos y nos medimos a nosotros mismos cuando tratamos mal a otros. Y eso que le hicimos a otros, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y es una falta de misericordia cuando muchos predicadores que viven muy bien, a los que les pagan por guardar el sábado, le dicen a personas pobres que renuncien a su trabajo para que dizque entren al reposo que Dios les mandó. ¿Cómo podrían reposar literalmente si abandonan su trabajo y se llenan de deudas? Esta no es la historia de una sola persona, sino de cientos de miles de personas en el mundo que por seguir las instrucciones fundamentadas en los escritos de Elena de White y no en la Biblia, terminan llevando cargas, sufriendo desempleo, sufriendo escasez en sus casas, debido a que los convencieron no con la Biblia, ya que sacan textos de contexto, aplicando pasajes que Dios les dijo y les entregó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, los que tenían todas las facilidades para guardar el sábado, aplicándole esas formas y esas doctrinas estrictas a personas que no tienen esa facilidad y los derechos que tenía el pueblo de Israel. Eso es obrar sin misericordia y se les hará juicio sin misericordia. Mejor dicho, ya ellos mismos están trayendo para sí mismos juicio sin misericordia, porque lo que le hacemos a otros, nos lo hacemos a nosotros mismos. Espero que el tema haya sido claro, que Dios nos bendiga, nos guarde y nos cuide siempre. Adelante, hacia arriba, no tengas miedo. Mira la Biblia en su contexto y obedece a Dios antes que a los hombres, pero no con mandamientos tradicionales de las iglesias sabáticas, sino con el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué se nos dice así? Porque Él quiere que sepamos que no somos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos acudir a Él para decirle: Señor, sin ti yo no puedo amar a mi prójimo. Entonces recibirlo como Salvador y reconocer que somos insuficientes para las cosas grandes, santas del cielo. Pero con Cristo somos hechos justicia de Dios en Él.